Así se sobreponen la figura de un Cristóbal Colón, explotador de indígenas y obsesionado con el oro, con ese oro contemporáneo que es el agua y que llevó a las calles a cientos de miles de bolivianos en 2000. En medio, la relación entre un director de cine idealista y un productor cínico que están rodando precisamente la película sobre Colón. En el mismo escenario se dan cita figuras tan relevantes de la primera contestación española contra la colonización como el padre Bartolomé de las Casas y fray Antonio Montesinos. Hay un tema de fondo que recorre toda la película, que es el de la resistencia. Entonces se plantea la conquista desde el punto de vista de lo que Colón puso en marcha, todo el mecanismo de explotación y demás que puso en marcha, pero también de lo que ocurrió entre los indígenas, que también hubo una resistencia. Y el tema del agua vuelve a tener un eco de esa resistencia. De alguna manera, entre comillas, son los mismos que se revuelven contra los que les quieren quitar lo que es tan básico, ¿no? Entonces, el tema del agua es una especie de espejo. O sea, el agua y el oro tiene debajo toda esta línea de narrativa de resistencia. También la lluvia supone un cambio en la carrera cinematográfica de Itziar Bollaín, quien en este su quinto largometraje ha dejado atrás la faceta de realizadora volcada hacia las historias intimistas de personajes para embarcarse en una película de corte épico con más de 4.000 extras. Con un presupuesto de 5 millones de euros, la cinta se rodó durante 8 semanas en Bolivia. El rodaje de También la lluvia se desarrolló íntegramente en territorio boliviano, concretamente en la selva del Chaparé y en Cochabamba, la ciudad más densamente poblada del país, que recoge la emigración interior y que cuenta con más de 1 millón de habitantes, hacinados en muchos casos en viviendas muy precariamente dotadas de servicios, incluidos los más elementales como el agua y la electricidad. El guionista Paul Laverty quiso impregnarse de la realidad de aquel paisaje y paisanaje humano antes de sentarse a escribir la película. Yo me fui a Bolivia para mirarlo y olerlo y hablar con la gente, los campesinos, la gente que han luchado en la Guerra de las Aguas. Y con suerte mucha de esta gente también colaboró con nosotros en la película. Entonces era fascinante ver y hablar con esta gente que han luchado de verdad hace 10 años. Así se sobreponen la figura de un Cristóbal Colón, explotador de indígenas y obsesionado con el oro, con ese oro contemporáneo que es el agua y que llevó a las calles a cientos de miles de bolivianos en 2000. En medio, la relación entre un director de cine idealista y un productor cínico que están rodando precisamente la película sobre Colón. En el mismo escenario se dan cita figuras tan relevantes de la primera contestación española contra la colonización como el padre Bartolomé de las Casas y fray Antonio Montesinos. Hay un tema de fondo que recorre toda la película, que es el de la resistencia. Entonces se plantea la conquista desde el punto de vista de lo que Colón puso en marcha, todo el mecanismo de explotación y demás que puso en marcha, pero también de lo que ocurrió entre los indígenas, que también hubo una resistencia. Y el tema del agua vuelve a tener un eco de esa resistencia. De alguna manera, entre comillas, son los mismos que se revuelven contra los que les quieren quitar lo que es tan básico, ¿no? Entonces, el tema del agua es una especie de espejo. O sea, el agua y el oro tiene debajo toda esta línea de narrativa de resistencia.
También la lluvia supone un cambio en la carrera cinematográfica de Itziar Bollaín, quien en este su quinto largometraje ha dejado atrás la faceta de realizadora volcada hacia las historias intimistas de personajes para embarcarse en una película de corte épico con más de 4.000 extras. Con un presupuesto de 5 millones de euros, la cinta se rodó durante 8 semanas en Bolivia. El rodaje de También la lluvia se desarrolló íntegramente en territorio boliviano, concretamente en la selva del Chaparé y en Cochabamba, la ciudad más densamente poblada del país, que recoge la emigración interior y que cuenta con más de 1 millón de habitantes, hacinados en muchos casos en viviendas muy precariamente dotadas de servicios, incluidos los más elementales como el agua y la electricidad. El guionista Paul Laverty quiso impregnarse de la realidad de aquel paisaje y paisanaje humano antes de sentarse a escribir la película. Yo me fui a Bolivia para mirarlo y olerlo y hablar con la gente, los campesinos, la gente que han luchado en la guerra de las aguas. Y con suerte mucha de esta gente también colaboró con nosotros en la película. Entonces era fascinante ver y hablar con esta gente que han luchado de verdad hace 10 años. Así se sobrepone la figura de un Cristóbal Colón, explotador de indígenas y obsesionado con el oro, con ese oro contemporáneo que es el agua y que llevó a las calles a cientos de miles de bolivianos en 2000. En medio, la relación entre un director de cine idealista y un productor cínico que están rodando precisamente la película sobre Colón. En el mismo escenario se dan cita figuras tan relevantes de la primera contestación española contra la colonización como el padre Bartolomé de las Casas y fray Antonio Montesinos. Hay un tema de fondo que recorre toda la película, que es el de la resistencia. Entonces se plantea la conquista desde el punto de vista de lo que Colón puso en marcha, todo el mecanismo de explotación y demás que puso en marcha, pero también de lo que ocurrió entre los indígenas, que también hubo una resistencia. Y el tema del agua vuelve a tener un eco de esa resistencia. De alguna manera, entre comillas, son los mismos que se revuelven contra los que les quieren quitar lo que es tan básico, ¿no? Entonces, el tema del agua es una especie de espejo. O sea, el agua y el oro tiene debajo toda esta línea de narrativa de resistencia. También la lluvia supone un cambio en la carrera cinematográfica de Itziar Bollaín, quien en este su quinto largometraje ha dejado atrás la faceta de realizadora volcada hacia las historias intimistas de personajes para embarcarse en una película de corte épico con más de 4.000 extras. Con un presupuesto de 5 millones de euros, la cinta se rodó durante 8 semanas en Bolivia. El rodaje de También la lluvia se desarrolló íntegramente en territorio boliviano, concretamente en la selva del Chaparé y en Cochabamba, la ciudad más densamente poblada del país, que recoge la emigración interior y que cuenta con más de 1 millón de habitantes, hacinados en muchos casos en viviendas muy precariamente dotadas de servicios, incluidos los más elementales como el agua y la electricidad. El guionista Paul Laverty quiso impregnarse de la realidad de aquel paisaje y paisanaje humano antes de sentarse a escribir la película. Yo me fui a Bolivia para mirarlo y olerlo y hablar con la gente, los campesinos, la gente que han luchado en la guerra de las aguas. Y con suerte mucha de esta gente también colaboró con nosotros en la película. Entonces era fascinante ver y hablar con esta gente que han luchado
de verdad hace 10 años